conocemos o desde hace más años, digamos, y es donde se ponen un par de transfers sobre los implantes, que en este caso son de cubeta cerrada. En la impresión digital, lo que se colocan son dos piecitas, una que se llama T-Base y otra que se llama Scan Body, o cuerpo de escaneo. En la impresión analógica, eso se impresiona con una cubeta con silicona, en cambio, en la impresión analógica, eso se impresiona digitalmente con un escaneo, con un escáner como el que ven en la foto. En realidad, la impresión digital está súper en boga. En Europa se la está usando, pero muchísimo. Tampoco quiere decir que todo el mundo, pero se la está usando muchísimo. Y en Argentina también se lo está usando, pero no en igual magnitud, por varios motivos. Entre ellos, el económico, porque hay que equiparse, y en un país en el que el dólar en 10 meses se triplica, o más tal vez, y es muy difícil hacer una inversión a largo plazo como es un escáner o las fresadoras. De todos modos, aún sacando la cuestión económica, digamos que a mí me gustaría incorporar un concepto de un autor que me gusta mucho, que es Nassim Taleb, el autor del Cisne Negro, que habla del concepto de opcionalidad. Si bien es muy tentador es muy tentadora toda la tecnología digital, siempre tengamos opciones. El concepto de opcionalidad de Taleb dice, no tengamos solo una manera de hacer las cosas, tengamos otras opciones, no nos encerremos en un callejón, porque si un día se cuelga la máquina para tomar las impresiones o se corta la luz, tal vez lo podemos solucionar con las técnicas que por ahí pasen a ser viejas, no lo sabemos. Pero lo que sí está claro es que tener más opciones nos hace más poderosos. Y hoy vamos a hablar no de las técnicas de impresión digital, sino una de las técnicas de impresión analógica. Bueno, entonces las impresiones, la más común, la que más usamos habitualmente, es la técnica de cubeta abierta o impresión por arrastre, como ven acá en la diapositiva, donde el transfer es arrastrado con la impresión y ahí se le coloca el análogo de implante. En cambio, la impresión por copia, que es la que vamos a hablar hoy en detalle, es la también llamada de cubeta cerrada, es donde el transfer queda en el implante, en la boca, y se lo retira y después se lo coloca, se lo posiciona en la impresión. Son dos técnicas distintas con características diferentes y con indicaciones diferentes. Bueno, vamos a hacer un repaso primero de las impresiones de cubeta abierta. Entonces, que tenemos los dos implantes, le sacamos la tapita, acá tenemos los dos implantes en lo que sería la boca, esto es un modelo. Usamos un transfer muy retentivo para esto, dos en este caso en particular. Después se usan cubetas individuales, que las tenemos que perforar o vienen perforadas. De todos modos, esta perforación es muy pequeña. Después los vamos a unir con hilo dental. Y luego hacemos la ferulización con acrílico de baja contracción tipo Duralite, o Duralite, mejor dicho. Bueno, así es como queda, luego de la ferulización. Y si queremos hacer una técnica más perfecta, más purista, lo que deberíamos hacer es luego cortar esta masa de acrílico Duralite y volver a soldarla con el mismo acrílico, con el acrílico de baja contracción, para que los volúmenes sean más pequeños y haya menos posibilidad de tensiones por la contracción del material. Bueno, después ponemos nuestra silicona, desajustamos los tornillos, colocamos los análogos, el implante, encajonado, modelo, etc. Esto que acabamos de ver es un repasito de la técnica analógica de transferencia por cubeta abierta.
¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, es la técnica esta de mayor precisión. De hecho, habría que analizar realmente si es de mayor precisión que las digitales o no. Eso creo que es un tema interesante para analizar, yo no lo tengo claro. Es especialmente indicada cuando los ejes de implantarios no son tan favorables. En implante único se puede utilizar, pero donde es la técnica, entiendo, de primera elección, es en implantes múltiples, en una rehabilitación maxilar, de todo el maxilar. Esta es la técnica que se debiera usar a mi criterio. Por ahí las contras son que tiene una cierta complejidad técnica, requiere destreza. Cuando hay pobre apertura bucal, es una técnica que a veces puede ser casi imposible de realizar con poca apertura bucal. Las sesiones son largas, especialmente en grandes rehabilitaciones. En mis manos, por ejemplo, no sé si soy lento o qué, pero en una rehabilitación total de un maxilar entero, a mí me lleva 3 y más horas. ¿Sí? Y sé que igual a algunos no les lleva tanto como a mí, pero de todos modos es una sesión intensa. No sé por qué te reís, Aarón, ¿eh? Bueno, y también tiene mayores costos que otras técnicas. ¿Qué necesitamos para esta técnica de cubeta abierta o de arrastre? Cubetas individuales, como esta, con las perforaciones, o cubetas individualizadas, que son este tipo de cubetas de stock, genéricas, pero a las cuales se le realizan unas perforaciones para que pasen los transfers. Bueno, después necesitamos transfers muy retentivos, como podrían ser estos. Bueno, con esto ya podemos hacer la técnica de cubeta abierta. Ahora vamos a pasar a la técnica de cubeta cerrada. Muy bien, hagamos el mismo pantallazo, pero para la técnica de cubeta cerrada. Entonces, vamos a sacar las tapitas. Estos serían los implantes. Lo que usaremos acá son transfers poco retentivos, como este que ven acá. Estos transfers no se ferulizan, con lo cual ya la técnica vemos que es más sencilla, pero a su vez, tal vez eso tenga un inconveniente. Luego tomamos una impresión como si fueran pilares, digamos, y copiamos las zonas, ¿sí? Impresionamos el terreno con los transfers en él. Entonces, sacamos los transfers de boca, los unimos a un análogo de implante y los posicionamos en la impresión de esta manera. Y ahí, bueno, sigue igual que la otra técnica, se encajona, se realiza el modelo y después se monta. Y ahí ya podemos trabajar. Este sería un pantallazo de las dos técnicas, la de cubeta abierta primero, la de cubeta cerrada después. ¿Cuáles son las indicaciones de la transferencia de cubeta cerrada? Bueno, tenemos la de los modelos preliminares, ¿sí? Estos modelos de estudio que no necesitamos tanta precisión, entonces vamos a hacer una técnica que sea lo más fácil que se pueda. También, como les decía antes, está especialmente indicada esta técnica cuando hay apertura bucal disminuida. Está también muy indicada, para mí es primera elección cuando es un implante único, y también para pequeños puentes, ¿sí? Pequeños puentes quiere decir 2 o hasta 3 ya se excede, ¿sí? Hablamos de casos pequeños, nunca un caso grande de muchos implantes. ¿Cuándo está contraindicado? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Cuando hay una gran discrepancia entre los ejes de los implantes, ¿sí?
Ustedes simplemente piensen que si los implantes están muy convergentes, vamos a poner la silicona y después la silicona no va a querer salir, va a quedar trabada por los implantes, por los transfers que van a estar concéntricos. Y después también está contraindicada, como recién decía, en implantes múltiples. Cuando son 3 o más implantes, no es una técnica recomendada. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo clínico. Tenemos acá el implante en boca. Le colocamos el transfer de cubeta cerrada, que es poco retentivo, y algo que por ahí me voy a olvidar otras veces, ya me olvidé en las diapositivas anteriores, siempre hay que tomar una radiografía para chequear el asiento radiográfico, ¿sí? No se olvida. Entonces tomamos una impresión, copiamos la zona, acá ven cómo fue copiada todo el terreno, fue copiado todo el terreno y también el transfer con su faceta. Luego sacamos el transfer de boca, le colocamos un análogo y lo colocamos en la impresión. Listo, técnica terminada, protegemos, mandaremos el UCLA o no y lo enviamos al laboratorio. Esta es la impresión de cubeta cerrada vista desde un punto de vista clínico. ¿Qué requerimos para las impresiones de cubeta cerrada? Cubetas rígidas sin perforar, que bien podrían ser las tipo Rimlock, es una buena idea usar un tipo de cubetas de muy buena calidad como esta, pero también tranquilamente podríamos usar las cubetas de stock, esta vez sin perforar. Y utilizaremos un transfer poco retentivo, como por ejemplo podría ser este. Este es un transfer que yo lo conocí por primera vez por la firma, o sea que lo fabricaba la firma 3i. Y lo vi y me pareció una genialidad. Dije, este transfer es una genialidad, la técnica me encanta. Un tiempo después, cuando lo empecé a usar, me empecé a dar cuenta, empecé a observar que había grandes problemas con este transfer. Tal es así que medio tuve que dejar de usarlo porque no me resultó, a pesar de que era el transfer de cubeta cerrada más codiciado por el mercado, digamos, ¿no? Yo me di cuenta, o a mí percibí yo, que este transfer tenía problemas y que era una lástima no solucionarlos. Bueno, aparte de los transfer poco retentivos, y hablando de los transfer poco retentivos, hay muchos transfers de cubeta cerrada en el mercado, ¿sí? Acá conecté algunos. Pero en la mayoría de los casos también detecté problemas. Como a mí me gusta esta técnica en especial, para casos pequeños, probé varios y con la mayoría he tenido problemas. Con lo cual, les voy a contar cuáles son los inconvenientes que según mi criterio tienen la mayoría de los transfers de cubeta cerrada del mercado. Y estos problemas son los que a muchos colegas los desalentaron para que dejen de usarlo, porque dijeron, no, esto no sirve o no funciona bien. Bueno, creo yo, el principal motivo es por los problemas de los transfers. Y entonces, vamos a ver esos problemas. Número uno, en el extremo gingival de los transfers, en el extremo mucoso, los transfers suelen ser muy divergentes, de paredes divergentes, que aumentan, expanden el diámetro. Eso, en general, o muchas veces, produce compresión en los tejidos blandos y dolor en la mucosa preimplantaria. Y el paciente la pasa muy mal, peor que en otras situaciones. Con lo cual, eso ya es un motivo para que uno deje de usarlo. Si el paciente sufre y la pasa mal, uno instantáneamente va a querer sacarlo de sus opciones, ¿sí? Bueno, el motivo del dolor que producía o que produce este tipo de transfers es esa divergencia en las paredes en el extremo gingival. Otro problema muy habitual, del ejemplo que vimos hace un rato, es que los transfers de cubeta cerrada
suelen ser muy altos, muy largos. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, es muy habitual que la cubeta choque contra el transfer y se distorsione la impresión o no llegue a el material de impresión, como la silicona, no llegue con la fuerza adecuada para impresionar la zona. Con lo cual, el transfer que sea demasiado largo también es un problema de muchas piezas que andan dando vuelta en el mercado. Y por último, y no menos importante, sino tal vez de lo más importante de todo, es que los transfers, como este que les decía que conocí y que usé durante un tiempo, que inicialmente me habían encantado por varias cosas, tienen, en vez de tener una faceta, digamos, lo que tienen son unas ranuras verticales, que las pueden ver acá, no sé si ven mi mouse, son unas ranuras, son 3 ranuras que tiene. Y esas ranuras uno las debe hacer coincidir con las de impresión. El hecho es que cuando uno lo está colocando, a mí me pasó que no tenía la seguridad de si realmente había quedado en la posición correcta. Y si no quedó en la posición correcta, y bueno, ya la técnica sería muy mala la técnica si no podemos poner el transfer exacto en la posición. Entonces, viendo todos estos problemas que vimos, estos 3 problemas sobre todo, es que me reuní con mi amigo Diego Bertoli, ¿sí? A ver, esperen un segundo. Bien. Me reuní con mi amigo Diego Bertoli, que calculo que la mayoría de ustedes lo debe conocer, es el, no sé, gerente, dueño, CEO de New Implant, y le comenté todas estas cosas y nos pusimos a diseñar un transfer que solucione todos estos problemas. Es una idea que yo tenía hace años dando vuelta en la cabeza y con Diego, por suerte, nos pusimos en marcha para intentar solucionarlo. A ver, un segundo. Ahí está. Y entonces ahí nació el Transfer Z. ¿Cuáles son las características de este transfer? Es un transfer extremadamente sencillo, es una de las características. Pero ¿cuáles son las características que tiene? Las fundamentales. Tiene una ranura horizontal amplia y segura, en la cual cuando ingresa el transfer uno siente un clac, ¿sí? Siente el calce y se asegura de que calzó correctamente en el sentido vertical. O sea que llegó hasta el fondo, que no se quedó en el camino. Luego tiene una faceta antirrotacional grande, clara, que uno no se puede equivocar, ¿sí? Entonces uno también se asegura de que el transfer quedó correctamente posicionado en el sentido de la rotación, ¿sí? O sea, tiene una sola posición el transfer, no puede quedar en otra posición que la correcta. Si no, uno se da cuenta. Y por último, y para que nuestros pacientes no sufran, tiene una mínima divergencia en el extremo gingival, con lo cual no comprime los tejidos blandos. Es una pieza sencilla, no es nada del otro mundo, es lo contrario de la sofisticación. Pero es todo lo práctico que necesitamos. Acá ven 2 fotos del transfer. Y la manera en la que se maneja es, si este fuera el implante en la boca, se coloca el transfer con un tornillo de fijación regular de los que usamos habitualmente para nuestras prótesis. Acá tenemos las 3 piezas por separado, acá tenemos las 3 piezas juntas. Así es como va en la boca y después también así se coloca en la impresión posteriormente con un análogo. Bueno, acá pueden ver esa diferencia, otra característica también del Transfer Z fundamental, la altura. El transfer que yo les había mostrado, que era el gol estándar para las impresiones de cubeta cerrada,
tiene alrededor de 12 milímetros. El Transfer Z, el primer prototipo que hicimos con Diego, lo hicimos de 8 milímetros. Estos 4 milímetros, que son un 30% menos, hacen una diferencia enorme. Pero igual después me di cuenta que en algunos casos, de todos modos, hacía falta otras medidas. Entonces, con Diego, seguimos haciendo prototipos, y aparte del de 8, hicimos uno de 6 milímetros. Y también, aparte del de 6 y el de 8, después hicimos uno de 10. Y con esto ya les diría que la mayoría de los casos están cubiertos. Este transfer se parece mucho a un pilar, nada más que tiene una muy buena ranura horizontal y una muy buena faceta antirrotacional. Básicamente es eso. Lo suficiente como para tomar impresiones de gran calidad y de gran simpleza. Bueno, muy bien. Con esto hemos visto la mayoría de lo que tenemos que analizar teóricamente sobre el Transfer Z. Espero haber sido claro. Creo que es algo bastante sencillo. Y vamos a ver un par de casos clínicos. Acá tenemos, bueno, acá parece que se está conectando Diego Bertoli, ¿no? Porque estuve hablando mal de él durante un rato y ahora viene a hacer su réplica, seguramente. Bueno, voy a continuar. Entonces, acá tenemos un molar, esta es una paciente derivada, con lo cual no miren la amalgama que tiene atrás, no es mi responsabilidad. Bueno, entonces acá ven el implante, listo desde oclusal, y el transfer colocado. Generalmente elegimos posicionar la faceta hacia vestibular como para tener una referencia fija y ayudarnos a recordarlo. Esto visto desde el lingual. Acá lo vemos desde oclusal. Y acá, ese es lo que hacemos para que no ingrese el material de impresión. Le ponemos un poquito de algodón y un poquito de cera utility. Y entonces ahora sí tomamos la impresión, ponemos la cubeta con la silicona, como todo el mundo sabe hacerlo, y fíjense la nitidez con la que copia la impresión la faceta del transfer. Luego, sacamos el transfer de la boca, que les recuerdo, se usa un tornillo regular de los comunes que usamos para todos los pilares, le ponemos un análogo y lo posicionamos en la impresión. Y listo. Protegemos la impresión, le pondremos el núcleo o no, y después lo mandamos al laboratorio. Se acabó la técnica. Esto ya es en la prueba del bizcochado. El caso clínico con eso estaría terminado. Bien, vamos a ver otro caso clínico. Este es el caso clínico que hizo que le pidiera a Diego que hiciéramos transfers también más peticitos, porque en algunos casos de 10 y de 8 era demasiado largo. Entonces, acá no se llega a ver bien, pero el transfer era demasiado alto, sobre todo en relación a las piezas posteriores. Entonces, para que no choque contra la cubeta, primero hice una prueba con una especie de porta implante que a veces se utilizaba para tomar impresiones de cubeta cerrada, pero que no es óptimo. Y lo que finalmente hice fue desgastar el transfer, modificarlo, para que tuviera la altura adecuada para poder tomar la impresión. Tapamos la chimenea con algodón y utility. Luego de que endureció el material, sacamos la impresión, sacamos el transfer, le colocamos un análogo, lo ponemos en la impresión. Bueno, listo. Protegemos y enviamos al laboratorio. Y hagan la orden también, no se olviden. Es mi costumbre del curso de estar diciéndole a los alumnos que hagan la orden en el momento. Bueno, ¿qué más? Tenemos otro caso para que vean que en algunos casos de pequeños puentes, como este caso, que son 2 implantes nada más, también es muy útil esta técnica. Ya si son más implantes habría que pensarlo. Y cuando son muchos implantes y con los ejes implantarios que no están paralelos, la técnica no está bien utilizarla.
¿Mm? Porque enseguida, yo sé, enseguida vemos que es más fácil que otras y la empezamos a querer usar siempre. Cuando son muchos implantes y los ejes implantarios son divergentes, no es recomendable esta técnica. Bueno, acá ven el paciente que llegó después de 3 meses con cálculo sobre los implantes y también placa sobre los dientes. Acá, ya para la foto, dejé el terreno un poco más presentable, como pueden ver. Se pusieron los transfer Z, estos transfer, las facetas siempre hacia vestibular. Luego le tapamos la chimenea con algodón y cera utility. Tomamos una impresión como si fueran muñones o como si fueran pilares. Y nuevamente, fíjense qué nitidez a la hora de copiar las facetas. Eso quiere decir que después cuando ponemos nuestro transfer lo hacemos con suma facilidad y sentimos ese, perdón la expresión, clac, que significa que el transfer llegó a su posición final en el sentido vertical, perdón, y si hacemos coincidir la faceta, que es casi la única posición posible, también llegó a su posición en el sentido de la rotación. El transfer tiene una sola posición. Acá están los análogos colocados en la impresión, se protege y se envía al laboratorio. Así que con esto creo que ya estaría claro el tema que decidimos abordar hoy. Esta transferencia, esta técnica de cubeta cerrada o de copia, es una técnica que elegimos mucho. ¿Por qué? Por su facilidad, por su simpleza, porque es rápida y porque es económica. Todos esos son los motivos por los cuales la elegimos, pero siempre recuerden que tiene sus indicaciones. O sea, cuando algo puede ser muy bueno o muy malo, depende de cómo esté el terreno. ¿Sí? No se puede uno casar con ninguna técnica porque cada paciente tiene sus propias particularidades. Y está en nosotros diagnosticar bien para aplicar bien la técnica que vamos a utilizar. Así que bueno, acá está presente mi hermano de la vida, Aaron C. Wiener, que va a dar una charla ahora después que la di yo. Le agradezco todos estos años de recorrer juntos salas de conferencia y aulas, y todo nuestro sentimiento y nuestra pasión por lo que hacemos está intacto. Y también quería agradecerle desde ya a New Implant y a Diego Bertoli bueno, por ser tan apasionado en lo que hace, que eso a mí, con eso a mí me compra, y con lo otro que me compra es con lo buena persona que es. Así que gracias a los dos por compartir este espacio y por la invitación. Los dejo ya con la, con la dirección de, no sé si de Julián o de Diego, para que continúen con la programación. Y desde ya que si tienen preguntas, después las pueden hacer y las intentaremos responder. Buenísimo, Sergio. Me encantó tu presentación. Bueno, Diego no va a estar presente hoy, así que bueno, voy a estar yo. Bueno, sí, problemas de último momento. Bueno, tenemos a Aarón, le vamos a dar sonido. Julián, se escucha muy bajo tu micrófono, Bueno, voy a tratar de hablar un poco más fuerte cerca del micrófono. Bueno, Aaron C. Wiener va a ser el siguiente en hacer la presentación. Así que bueno, hay un pequeño ruido de fondo. Sí, es de Aarón, ¿eh? Es de Sí. Aarón, no sé de qué es. ¿Se te ocurre, Aarón, que se puede solucionar el tema del ruido de alguna manera?
A ver, bueno, ya estamos. No te escuchamos, Aarón. Tenés muteado el sonido. A ver, ¿se escucha ahí? Ahora perfecto. Sí, sí. O sea, se sigue escuchando el ruido, Sí, la verdad. pero un poquito menos. ¿Sabés qué? Encima es un ruido como que. Es un ruido como de película de terror. ¿Viste cuando está por pasar algo terrible? Probá por ahí bajándole el volumen a la compu. A ver ahí, ¿cómo se escucha? Perfecto. No, ¿Desapareció el ruido? no. ¿Escucha? Está el ruido, pero un poquito menos. Bueno. Ahí sin auriculares probablemente ande un poquito mejor. Lo que probá a hacer es bajarle el volumen a la computadora de de los parlantes, no sé qué tenés. Porque me imagino que debe ser eso, algo acoplando. A ver ahí, ¿se escucha? Ahí mejor. ¿Se escucha mejor? Sí, sí. Sí, y no hables muy fuerte porque satura fácil, ¿eh? Bueno, ahora sí, Aarón, te dejo con tu presentación. Bien. Una de las preguntas que leí ahí que uno de los participantes hacía a Sergio era si se podía usar un portaimplante como transfer. Creo que una de las últimas imágenes que mostraste era una transferencia que habías tomado con un portaimplante. De hecho, creo que Sergio tiene un par de portaimplantes que los tiene ahí de fetiche, que los ama, y se dio cuenta de que también tenían alguna utilidad cuando empezó a usarlos. ¿Querés agregar algo, Ser? Sí, que en general este transfer que yo un poco presenté, que desarrollamos con Diego y también discutí mucho con Aarón en su momento, se parece mucho a un pilar, se parece mucho a un porte implante cortito, poco retentivo, y que todos pueden cumplir esa función, pero bien utilizado, ¿no? Y por ahí este transfer, siendo muy sencillo, lo que tiene de bueno es que tiene mecanismos para que no haya fallos, como ser una faceta muy amplia, antirrotacional, y una ranura horizontal que nos da la seguridad de que llegó hasta el fondo, ¿sí? Entonces, claramente se pueden utilizar muchas herramientas, pero siempre con los cuidados que corresponde para que no se distorsione lo más importante que tenemos para hacer el trabajo, nuestro trabajo, que es una impresión fiable, confiable, que reproduzca el terreno. Buenísimo. Veía que otra de las preguntas que hacían es si en alguno de los casos se usaba hilo de separación. ¿Será el hilo retractor lo que hablan? Sí, yo creo que se refiere a hilo y retracción. Si se refiriera al hilo dental para ferulizar, no sería indicado en casos de cubeta cerrada. Supongo que se referirá a hilo de retracción. Sí, yo creo Sí, que acá sí. confirman, hilo retractor. ¿Cómo es que se dice? Te cedo la palabra sobre el hilo retractor para impresiones sobre implantes, Aarón. No, en realidad la técnica no necesita hilo retractor porque ya el mismo transfer al ir acoplado al implante ya está dando la separación de los tejidos blandos. Eso nos genera a nosotros un modelo que después el laboratorio va a poder trabajar y seguramente va a hacer algún tipo de reproducción de tejidos blandos con gingifas o algo similar. Donde se podría llegar a utilizar hilo de retracción en implantes es en el caso que nosotros tengamos ya abutment colocados, pilares colocados, y vayamos a tomar la impresión para realizar coronas sobre estos abutments. Es ahí donde sí se puede realizar el uso de hilo de retracción para poder copiar subgingival del pilar que nosotros ya tenemos instalado en boca. Pero no en estos casos donde lo que nosotros estamos tomando. Se cortó, Aarón, ¿eh?
Sí, justo 5 segundos habremos perdido la conexión. No pudiste terminar la frase. La última parte que decía es que en estos casos donde nosotros tomamos la transferencia para el modelo de trabajo, no vamos a usar hilo de retracción. Perfecto. Bien, y ahí leí otra pregunta más, que preguntaban si la técnica de impresión la hacemos en 1 o 2 tiempos. Y así que rescato esa pregunta, a ver, que la hizo Ale Minusi. Agradezco, Ale Minusi, tu pregunta, porque la hacemos en un tiempo, en 2 tiempos o en 1 tiempo y medio. En realidad se puede adaptar a cualquier técnica, pero aprovecho la pregunta para comentarles que tenemos una técnica que pensó Aarón, y yo después también me puse a aportar ideas, que es llamado impresión de transferencia en un tiempo y medio. Y nos ha resultado muy, pero muy práctica la técnica. Así que la respuesta es en 1 o 2 tiempos y también en 1 tiempo y medio. Si quieren, tenemos un canal de YouTube que se llama Implantología desde cero, donde hay un video que explica esta técnica. Buenísimo. Bueno, seguimos con la presentación de Aarón, así no nos atrasamos más. Buenísimas las preguntas también que hicieron todos los oyentes. Así que bueno, ahí entró Maxi. Hola. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, si les parece bien, vamos a compartir la pantalla y comenzamos la presentación. Perfecto. ¿Estamos bien ahí con el audio? ¿No se corta? Por ahora bien. Bueno, esperemos si Telecentro así lo permite. Cualquier cosa y yo si te se interrumpo. corta, ya saben qué compañía de internet no usar. Muy bien. Este caso clínico que vamos a mostrar hoy fue desarrollado la parte quirúrgica por nuestro profesor y llamémosle amigo, si él nos permite, el doctor Yuri Turanza. Y a la parte protética la hemos desarrollado durante el curso hace ya un par de años atrás. Como este caso clínico tiene algunas características particulares, es que le pusimos el título de pequeños detalles para lograr grandes cambios. ¿Qué es lo que tiene de particular este caso? Creo que a todos nos pasa hoy en día que los pacientes llegan al consultorio prácticamente pidiéndonos ya de tratamientos determinados. Ya pasaron por Google, ya hicieron el estudio, ya hicieron el diagnóstico y llegan al consultorio y nos piden: quiero blanqueamiento, quiero carillas, quiero hacerme una corona de circonio, quiero hacerme ortodoncia con alineadores que no se vean. Digamos, la información que tienen hoy en día nuestros pacientes es enorme. Y por lo general nosotros somos un poco los que tenemos que detener toda esta vorágine de información que ellos tienen y llevarlas hacia un terreno donde nosotros podamos contenerlos y manejarlos de la mejor forma posible. La situación que nos sucedió con esta paciente fue que ya desde el momento de la primera consulta nos pedía que quería sacarse los 6 dientes de adelante para hacerse implantes, porque consideraba que su sonrisa la angustiaba mucho. Si a nosotros nos sucede eso,
lo primero que pensamos es, ¿esta paciente está exagerando? O evidentemente está ante una situación muy crítica. Nosotros, cuando empezamos a ver el caso, vimos que tanto la situación estético, Aarón, ¿sí? ahí tuvimos una interferencia con el audio. A ver si se sigue escuchando ¿Me bien. escucha? Ahora Ahora sí. retomó, pero se cortó en un momento. Bien, no debo haber dicho nada demasiado importante, así que seguimos. Bueno, evaluamos entonces el caso particular de esta paciente y vimos que era una paciente joven, una paciente bastante bonita y que evidentemente tenía un problema estético que le estaba traumando, que le impedía una vida social adecuada y además, desde el punto de vista odontológico, tenía una patología bastante avanzada en el sector anterior de tipo periodontal, además de algunas otras patologías que tenían en otros sectores de la boca, pero que no era el motivo de la consulta puntual de esta paciente. Entonces, hicimos una evaluación, lo evaluamos junto con el doctor Turanza. El caso en particular tenía una movilidad en las piezas del sector anterior bastante avanzada, tenía una salud gingival llamativamente buena, inclusive podemos observar en los desgastes que hay en el nivel de los cuellos de los dientes, que nos habla de una higiene bastante intensa que se realizaba la paciente. Y cuando llegamos a la parte de las imágenes, vemos que había sectores donde la pérdida ósea era muy importante. Nos llevó esto también a considerar la posibilidad de hacer algún tipo de interconsulta con ortodoncistas, periodoncistas. De hecho, la paciente ya había pasado por esto en otros consultorios donde había hecho interconsulta y estaba decidida que necesitaba un tratamiento para resolver su problema de forma contundente. Entonces, bueno, se evaluó, se planificó y se decidió de que efectivamente iba a tener que hacerse exodoncias y colocación de implantes. Cuando se hace este tipo de planificaciones, hay que tener muy en cuenta algunos detalles que no son de menor importancia, como por ejemplo en este caso podemos ver una imagen donde la ubicación de los implantes con relación a los dientes vecinos o entre sí es demasiado próxima, y eso nos va a llevar a la pérdida o a la retracción gingival o pérdida de las papilas gingivales. Entonces, desde el momento de la planificación tenemos que tener en cuenta la ubicación tridimensional de esos implantes para que más adelante, cuando ya estén osseointegrados, no tengamos problemas de tipo estético para resolverlo. Entonces, volviendo al caso puntual de esta paciente, se realizaron exodoncias de 6 implantes, de las 6 piezas, de 5 piezas anteriores, de canino a lateral, del 13, 14, 15, 13, 12, 11, 21 y 22, y realizan la colocación de implantes en el mismo acto quirúrgico. Como se verá acá, la técnica que utiliza el doctor Turanza normalmente requiere de un prolijo curetaje de los alvéolos y la preservación de la papila y el evitar levantar colgajos para preservar todas las estructuras peridentarias que futuramente serán periimplantarias. El mismo día la paciente se realiza la colocación de una prótesis parcial removible, una prótesis flexible, y en este momento la paciente, cuando se mira en el espejo, se emociona y nos dice que siente que eso es lo que ella quería. No se había arrepentido, no estaba
acongojada por la pérdida de esas piezas dentarias, sino que estaba feliz por poder mirarse al espejo y poder verse nuevamente con una sonrisa natural. Fíjense, con algo tan sencillo como una prótesis flexible. Bien, se hace un control a los 5 días. Ahí terminó el tratamiento, ¿no, Aarón? Sí, ahí la paciente no volvió más. No, por suerte la paciente continuó. Hicimos un control a los 5 días. Como en este caso la paciente no se había hecho ningún tipo de rellenos ni ningún tipo de membranas, no se había tenido que levantar colgajo y tampoco se realizaron puntos de sutura. Entonces era un tejido muy limpio y una cicatrización sumamente saludable, como se puede ver en esta imagen. Bueno, se continuaron viendo, se hicieron los controles que correspondían al mes, a los 2 meses, y finalmente a los 3 meses volvemos a citar a la paciente para comenzar con la parte protética del tratamiento. Así es como la paciente llega después de 3 meses. No hubo ningún destape, los tejidos estaban perfectos como para comenzar ya con la parte protética. Y lo que nosotros hicimos es tomar una impresión, mandar a confeccionar una cubeta individual y con esta cubeta individual continuar con los pasos habituales de las impresiones sobre los implantes. Estos pasos son la colocación de los transfer, el chequeo radiográfico del asentamiento, la esterilización de los implantes con un material que puede ser el Duralay, y así evaluamos el calce de la cubeta con los transfer colocados y el Duralay como ferulizador. Tomamos la transferencia. Quiero recordarles que este paso fue realizado en la clínica del curso que nosotros dictamos. Fue realizado por los alumnos. O sea que es una técnica, si bien laboriosa, de un nivel de dificultad bastante accesible para cualquier odontólogo que tenga un mínimo manejo de implantología. El paso de 3 para cualquiera que tome este tipo de impresiones es el momento en el que se coloca la cubeta en boca y el detectar de que se han encontrado los tornillos de los transfers. Una vez que nosotros encontramos los tornillos de los transfers, esperamos el tiempo que indica el fabricante de la silicona, retiramos los tornillos, retiramos la impresión, volvemos a colocar los tapones y ha terminado la transferencia. Con esa impresión de transferencia armamos el modelo, colocamos los análogos y, como Sergio ya les había mencionado, se protege el modelo y se envía al laboratorio. ¿Qué es lo que pedimos al laboratorio? En este primer momento lo que nosotros pedimos al laboratorio es confeccionar pilares paralelizados y un juego de provisorios para empezar a trabajar los tejidos blandos. Esto es lo que nos manda el laboratorio. Nos manda un modelo con 5 pilares que están paralelizados entre sí y unos provisorios de acrílico para poder empezar a trabajar los tejidos blandos. Vamos a la clínica nuevamente, instalamos los pilares, verificamos radiográficamente que hayan asentado correctamente, torqueamos esos tornillos y colocamos los provisorios. La paciente se va con estos provisorios cementados de forma provisoria y a la semana volvemos a citarlos para empezar a trabajar con los tejidos blandos y modelarlos por medio de estos provisorios. Lo que nosotros hacemos con los tejidos blandos no es otra cosa que ir presionándolos en la zona donde nosotros queremos retracción y queremos ir marcando un surco alrededor de la emergencia protética de esas coronas y ir aliviándolo en las zonas donde nosotros pretendemos que la encía se mantenga a ese nivel o tienda a bajar, para buscar emparejar los cenit de las distintas coronas. Lo que se ve en esta imagen es cómo vamos cargando con acrílico alrededor de las terminaciones de los hombros de las coronas y esperar a que toma un poco de consistencia para que de esta forma, al llevarlo a boca,
este material que ya ha perdido el brillo y que ya está empezando a entrar a la etapa plástica, genere compresión y busque insertarse por debajo del margen gingival. En un primer momento van a ver que hay una cierta isquemia por la compresión que realiza. Fíjense cómo es que busca insinuarse por el borde gingival, dándonos una terminación en filo de cuchillo. Luego que nosotros hemos realizado este rebasado de los provisorios, vamos a trabajar quitando los excesos y principalmente dando las troneras necesarias y puliendo al mayor brillo, a la mejor pulido posible de este acrílico. De esta forma volvemos a citar a la paciente a los 15 a 21 días y fíjense cómo ya hemos logrado pasar de un plano justamente plano, de lograr un rodete gingival que estaba plano, a obtener ya pseudopapilas. Nosotros obtenemos una anatomía, un terreno gingival mucho más parecido a lo que eran naturalmente las piezas dentarias. Y sobre todo una emergencia protética, un contorno gingival sano y que nos permita obtener lo que nosotros creemos que es un surco alrededor de ese tejido gingival. Así es como estaban los tejidos gingivales antes de trabajarlo con los provisorios. Fíjense cómo es que se van modelando esos tejidos blandos alrededor de los pilares, solamente con provisorios, con acrílico y un poquito de cariño a la hora de pulir después de esos provisorios. Una vez que nosotros hemos obtenido el terreno como nosotros queremos o deseamos que quede, vamos a pasar al siguiente paso, que es tomar las impresiones. Nuestra filosofía es la de copiar el terreno visible. Quiere decir de que no utilizamos hilos de retracción. Este terreno, que es el que nosotros podemos ver, es a donde yo quiero que llegue mi silicona. Por eso es que el terreno tiene que llegar a formar un surco subgingival y tengo que tener la salud de los tejidos blandos de tal forma que esta gingiva, en el momento que yo salga de los provisorios, se mantenga turgente, se mantenga formando un surco y no se colapse. Esto es lo que yo voy a enviar al laboratorio. Una impresión que me copie ese fondo de surco, que sea lo más fiel posible a lo que es el terreno que nosotros tenemos, de modo que el laboratorio pueda confeccionar, en primer lugar, en este caso una corona ceramo-metálica. Va a venir primero el interior o el alma metálica, cual vamos a comprobar que calce bien, que tenga el suficiente espacio para la parte de cerámica que vamos a realizar posteriormente, y así mandar al laboratorio a confeccionar el recubrimiento cerámico. Cuando nosotros tenemos esto, vamos a la boca, lo probamos y en el momento en que nosotros llegamos a estar satisfechos con el resultado, vamos al cementado. Todos los pasos que nosotros tenemos desde el momento en el que tenemos ya contorneados los tejidos gingivales son de prótesis. Lo único que puede llegar a diferir es en el diseño que nosotros tenemos nuestras coronas, que son un diseño que nosotros le llamamos diseño en antorcha o filo de cuchillo. Ustedes probablemente lo encontrarán en otras filosofías, en la literatura, que pueden llamarle BOPT o BOPT, según algunas escuelas italianas, y que coinciden con nosotros en no generar sobrecompresión en los tejidos blandos y permitir que estos sean lo más amigables con la corona posible. Entonces, esta paciente que a nosotros al principio nos parecía que estaba exagerando cuando nos pedía sacarse todos sus dientes y ponerse implantes, finalmente pudo volver a sonreír y nos está muy agradecida por su nueva situación y está hasta el día de hoy sonriendo, cosa que antes no podía hacer.
Bueno, espero les pueda ser útil esta pequeña clase que hemos dado sobre un caso clínico. Y bueno, estamos dispuestos a responder si es que hay algún tipo de pregunta para aclarar el tema. Buenísimo, Aarón, me encantó tu presentación, el caso, cómo lo resolviste, lo resolvieron, quedó muy bueno. Bueno, preguntas de la gente. Creo que no hay por el momento. Hay alguien que pregunta cuál es tu compañía de internet. Vamos a hacerle publicidad a Telecentro, casualmente. Le agradecemos estos buenos momentos que nos hace pasar. Bien, perfecto. Ya está develado el misterio. Recomendado para todos que quieran. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches. Te voy a hacer una preguntita, Aarón. Sí. ¿Qué tal, Maximiliano? ¿Cómo está? Muy bien. Acá estoy en el consultorio. Entré un poquito tarde porque justo estaba atendiendo. ¿Qué tal? Bueno, buenas noches. Hola, Maxi, todos. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Diego no está por ahí? Diego no va a estar hoy, tuvo un problema y nos dejó clavado, Diego, Maximiliano. Nos dejó clavado. Yo me siento como una quinceañera frustrada, realmente. No. Qué persona. Escúchame, te hago una pregunta. ¿Por qué tomaron la decisión de hacer los dientes en férula y no lo hicieron individuales ahí? Es una muy buena pregunta. Nosotros en general trabajamos con los implantes de forma ferulizada. Tiene que ver con una filosofía de trabajo ya. Y en este caso particular, si bien podría haber tenido individuales porque hemos repuesto diente por diente, al ser un paciente de curso donde había otros problemitas en la boca, si les vuelvo a mostrar la radiografía, hay una pieza, hay un molar que estaba indicado para exodoncia, hay un premolar que tenía una caries muy grande, y lamentablemente no se pensaba hacer en el corto plazo ninguno de esos tratamientos a la paciente. De hecho, pasaron casi 5 años y todavía no se los hizo. Son esos los casos donde nosotros nos gusta ferulizar para proteger el sistema. Son esos casos donde al hacerlos individuales ganamos mucho, pero también corremos riesgo en este tipo de pacientes. Ok, muy bien. Muy bien. No, yo, como generalmente a mí me gusta ferulizar, lo hago siempre cuando hay implantes uno al lado del otro, siempre en el sector posterior. Pero acá como vías, yo pensé que le iban a hacer separados, como habías puesto, se reemplazaron 5 piezas con 5 implantes. Entonces, en ese momento pensé que iban a ser separados y me sorprendí un poco cuando vi la férula, pero es verdad que comparten las fuerzas. Veo que también usaron implantes de conexión externa, me parece, ¿no? No, sí. Sí. Ahí entró una pregunta sobre eso, justamente. No sé, no leí. ¿Qué preguntaron? No, justo preguntan, ahí en Uruguay preguntan por qué se utilizaron implantes de hexágono externo. Dice que en Uruguay casi no se usan los implantes de hexágono externo y estaba sorprendido. Sí, nosotros trabajamos hace, no sé, más de 25 años con implantes de conexión externa, y cuando tratamos de pasarnos o de trabajar un poco con los implantes de conexión interna, encontramos algunas dificultades, y podríamos decir que es una cuestión de ya afinidad hacia la técnica. La tenemos muy bien pulida, sabemos cómo tenemos que trabajarla, y nos resulta útil, sobre todo porque muchos de nuestros pacientes con el paso del tiempo pasan de tener 3, 4 implantes a tener 7, 8 o 9 implantes en el mismo maxilar, y la reutilización de esos implantes para una futura férula siempre es más sencilla con conexión externa que con una conexión interna. Cualquier tipo de férula que nosotros realicemos con conexión interna va a tener una mayor dificultad en la rehabilitación. Entonces, tiene que ver principalmente con ser la herramienta que mejor resulta en nuestras manos.
Entonces, al haber buscado trabajar con conexión interna y no haber resultado tan bien como esperábamos, volvimos nuevamente a la conexión externa. Buenísimo. Sí, fíjense que incluso, bueno, Maxi, en realidad nosotros dos compartimos un poco filosofía, así que no te sientas intimidado que es 2 contra 1. No. Pero no, incluso muchas veces a mí me llama la atención cómo para grandes rehabilitaciones a los hexágonos internos lo transforman a veces en hexágono externo con alguna pieza, justamente porque sabemos de los problemas que trae a la hora de las impresiones, a la hora del calce, de las estructuras atornilladas, etc. Entonces, la verdad que somos por ahí somos conservadores, anticuados, pero nos gusta mucho el hexágono externo y lo conocemos bien. De hecho, hay muchas nuevas plataformas, ¿no? Y conexiones que van apareciendo, y yo he probado varias, pero siempre con cuidado. Me gusta nos gusta estar en un terreno que conocemos. Yo pasé hace cosa de 3 años, 2 o 3 años, no me acuerdo bien, a conexión con Morse, y la verdad que yo usé también muchos años conexión externa, y en dientes individuales, el problema más común que tenía era que venían, no, por suerte no siempre, pero era que venían los dientes con el tiempo que se movían, ¿viste? Se aflojaba el emergente, y al pasar de la conexión externa con cono Morse, hace, no sé si 2 o 3 años que estoy usando cono Morse, y vos sabés que todavía en estos 2 o 3 años hay que tocar un poquito madera, ¿no? Pero no, ese cambio importante, muchas veces, viste, que te viene el diente, no sé si a usted le pasa, porque a mí me venían los dientes que se movían, y yo rogaba que yo prefería que me lo traigan en la mano antes que me lo traigan en la boca moviéndose, ¿viste? Porque tenés que empezar a romper el diente y que te vuelve loco eso. Pero vos sabés que con la conexión con Morse, vos sabés que lo dejé de ver. Sí, claro. Eso en realidad, claramente elegimos el hexágono externo a pesar del aflojamiento, que sabemos que es el punto flojo del sistema, uno de los mayores puntos flojos. Y por eso es que tratamos de que las estructuras sean atornilladas. Que sean todas atornilladas. Ese es un poco el eje de nuestra estrategia. No sé, Aarón, si vos tenías algo para completar. Uy, se fueron. Se fue. Se fue. Me parece que huyó. No anda bien con la conexión ahí, me parece, bien. ¿no? Estaba medio flojito de conexión. Sí, así que, bueno, igual interesante. Yo creo que en esto que estábamos charlando está el eje de la estrategia, ¿no?, terapéutica que cada uno elige. Sí, es verdad, eso que vos dijiste también es verdad, que los implantes de conexión interna, o en este caso que veníamos hablando del cono Morse, para hacer rehabilitaciones grandes, muchas veces lo convertís en una conexión externa, poniendo, por ejemplo, un mini pilar, y para, no sé, trabajar una sobredentadura sobre una barra, siempre lo ideal es convertirlo a conexión externa para pasivizar la fuerza, ¿no? Porque si no, cuando vos he hecho barras sobre conexiones internas, y es bastante complejo la pasividad de la barra cuando entra y se quiere meter en la conexión interna, ¿no? Por eso lo ideal es convertirlos en una conexión externa a través, por ejemplo, de un mini pilar. Eso sí, que lo dijiste, que lo hacemos bastante también. Claro, y en cierta forma complejiza más con una pieza más, con tornillos muy delgaditos, ¿no? Y por el otro lado, también te tengo que decir que tengo experiencia en implantes de conexión de cono Morse, y los empecé a usar al principio con cierto tiento, con cierto cuidado, y he tenido resultados a largo plazo excelentes, porque te permiten el concepto de switching platform, o sea, de que
los volúmenes sean de menores a la altura del cuello, Sí. y la verdad que tengo resultados allá muchos años, 5 o 6 años, con mucha estabilidad de los tejidos blancos, ¿no? La verdad que yo lo vengo controlando especialmente eso. Che, se fue tu compañero, no entró más. No entró más. Seguro que se le acabó la conexión, pobre. A ver. Sí. Está como yo, la primera vez que dimos un seminario, me acuerdo que se cortó internet de mi casa. Y estaba en mi casa. Ahora estoy en el consultorio, pero me acuerdo que desesperado empecé a conectarme con el internet del teléfono, me acuerdo. Y después volvió. Yo lo solucioné igual, ¿eh? Ah, sí. A Sergio le pasó Unas lo mismo. semanas atrás. Qué garrón. Es la ley de Murphy. Y Sí. sí. Bueno, Maxi, ¿te parece si querés empezar con tu presentación? Bueno, para que la buscamos acá, que a ver. Vamos a hablar de las guías quirúrgicas, continuando lo que es el flujo digital que habías dado en la charla anterior. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquitito, lo que era la definición de lo que es la odontología digital o la digitalización, porque al entrar al mundo de la odontología o la cirugía guiada, uno tiene que empezar a manejar diferentes flujos de trabajo, que es todo referente a lo digital, ¿no? Que es empezar o pasar de los moldes convencionales a escáner y empezar a manejar lo que es diferentes software, que hoy en día hay un montón. Y bueno, acá quiero mostrarles uno en especial que cualquiera de ustedes, sin tener nada, puede empezar a hacer algunas cosas de esto que yo les voy a mostrar. Y siempre cuando uno entra en cosas nuevas, va a haber mucha gente que le va a querer meter piedra en el camino, que va a decir que no está bueno. Y fíjense, como esta foto siempre la que la pongo, que es que el éxito de los negocios está en detectar hacia dónde y obviamente llegar ahí primero. La otra vez hablamos de lo que son estos sistemas, o sea, dentro del mundo de la odontología digital hay un montón de abanico de posibilidades, ¿sí? La otra vez hablamos de las restauraciones CAD-cámicas, hablamos de lo que es el CAD y de lo que es el CAM. A modo de recordar un poquito, el CAD era, por ejemplo, era un software para poder generar una restauración, ¿sí? Por ejemplo, a través de un software yo voy a dibujar un diente, una coronita, y a través del CAM, ¿sí? Es como yo la voy a generar o cómo la voy a llevar a la realidad, ¿sí? El CAD es el programita de diseño y el CAM es cómo lo voy a hacer, ¿sí? Y recordar que esas formas de hacerlo podrían ser a través de impresoras 3D, que eso va a ir de la mano con la cirugía guiada, o a través de fresadoras. Se pueden hacer diseños de la sonrisa, y bueno, específicamente vamos a hablar un poquito de la cirugía guiada en implantología. La cirugía guiada en implantología nos va a ayudar a que no pasen, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Con pobres, miren lo que han querido colocar 3 implantes para colocar 2 dientes. ¿Y en qué lugar uno ha colocado? ¿Viste lo que es esto? Es terrible. Lo que estamos en la docencia, ustedes que también están en la docencia, tienen la oportunidad de ver, o que por ahí te lleguen tratamientos a tu consultorio o pacientes, donde uno le empieza a colocar los emergentes o los pilares a los implantes que traen los pacientes, y se encuentran con este tipo de cosas muchas veces, ¿no? Que yo le he puesto la técnica del arco y la flecha, es cuando van a agarran el Physio Dispenser y quieren poner implantes, y bueno, no sé, lo ponen a donde pueden, donde hay hueso, y no sé si estarán pensando en cobrar rápido y que el paciente se vaya. Y después
Lo peor de esto es que esos implantes que uno los colocó de esta forma incorrecta, lo peor es que esos siempre se integran. Los implantes que se colocan de forma ideal, esos son por ahí los que se aflojan, y estos que están puestos para cualquier lado se integran. Bueno, sí, errores que nos conllevan y que me ha pasado a mí, me ha pasado lo que hace. En realidad le pasan las cosas a los que hacen, ¿no? El que no hace nada o que hace poquitito le pasa muy poquitas cosas. A mí me ha pasado colocar implantes y, no sé, y después cuando lo estoy poniendo darme cuenta que están muy pegados. Por ejemplo, esta fotito de abajo a la izquierda, donde han puesto esos dos centrales, miren que no está respetando nada. Están uno al lado del otro, pero están en íntima relación, ¿no? Una de las cosas más comunes que puede llegar a pasar es el de arriba a la izquierda. Fíjense cómo esto me ha pasado también muchas veces, cuando uno empieza, también estas cosas donde más pasan, ¿no? Donde uno va a buscar la seguridad o donde hay hueso, que es siempre a expensas de la pared palatina, porque la anatomía del hueso hace que la apófisis palatina se vaya hacia adentro y uno cuando va a fresar lleva o se va para ese lado porque sabe que ahí está la seguridad del hueso. Bueno, abajo a la derecha, implantes colocados en la mucosa, bueno, un montón de cosas. Gracias a todas estas cosas que van pasando, ¿no? La implantología está en bandera roja, ¿no? Por una falta de planificación y pobre ejecución de las cosas. Vamos a hablar un poquito cómo está formado, muy por arriba, cómo está formado un alveolo, cuál es la anatomía del alveolo. Y si uno empieza a recordar cómo estaba formado o cómo era el alveolo, entiende por qué muchas veces los implantes te quedan palatinizados o vestibularizados, que te quedan así para afuera, como si uno le vas a colgar un perchero al implante. ¿Por qué? Porque uno busca la anatomía del hueso. Fíjense en lo que sería un alveolo, que es un cráneo en la facultad. Yo estoy en la facu, en la cátedra de anatomía, a veces agarramos los cráneos y los perforo todos, y por ahí hacemos algún que otro estudio. Pero fíjense, yo en lo que sería un alveolo le llamo la zona de fenestración y una zona segura cuando uno va a fresar. Hay técnicas que, por supuesto, que se enseñan en los cursos, y miren acá cómo estaría la flecha roja, cómo estaría buscando la fresa, ¿sí? El hueso palatino. Y hace que me quede el implante con esa dirección, ¿sí? Entonces, ahí está la técnica. Donde uno lo hace a mano alzada, en manos entrenadas, es más probable que quede bien, ¿no? Pero cuando uno empieza entre la anatomía del alveolo y buscando esa seguridad, es bastante común que uno vea que el implante quede palatinizado. Todas estas cosas se empezarían a corregir con esto de lo que sería la cirugía guiada, ¿no? Hay una magnificación de cómo sería una fresa en una correcta posición y una fresa buscando el hueso palatino, ¿sí? Ahí está la flecha roja y la flecha verde. Vamos a ir un poquito más rápido, porque si no, esta charla de 20 minutos es muy cortita. Acá donde podríamos ver atrofia, esto está dirigido para clases de regeneración de hueso, que lo vamos a pasar por arriba. En la cirugía guiada en implantología, mitos o realidades. A ver, ¿es para novatos o gente que no tiene experiencia la cirugía guiada? No, uno tiene que tener experiencia primero de la forma convencional para poder entrar a lo que es la cirugía guiada. ¿Es 100% exacta? No. Eso va a depender de un montón de factores. Por ejemplo, qué tipo de impresora tenés o la calidad de impresora que tenés, y eso hay muchos trabajos de investigación que hablan de las diferencias no solamente de angulación o diferencias ápico-coronal, de la distorsión que puede llegar a quedar el implante. ¿La cirugía guiada es igual a flapless? No, para nada. Esperen que se me fue, perdón. Porque uno va a hacer una cirugía guiada no quiere decir que no vas a tener que levantar un colgajo. Depende de cada caso clínico.
¿Se ahorra tiempo? No y sí. ¿Por qué no y sí? Porque previamente uno tiene que haber estudiado el caso en una computadora, tiene que haber operado al paciente en su computadora y eso lleva tiempo, pero después cuando tenemos todo armado, a la hora de colocar los implantes es mucho más sencillo y mucho más rápido. La morbilidad sí que es menor, ¿sí? La morbilidad es menor y hay mayor exactitud, sí, hay mayor exactitud desde todo punto de vista, aunque tenga discrepancias, que son muy poquititas, ¿no? La exactitud es importante. Hay mucha más exactitud en la cirugía guiada. A la hora de colocar los implantes siempre tenemos que buscar esto, que es la posición tridimensional. O sea, cuando yo opero en el ordenador, en la computadora, el implante, coloco el implante en el ordenador, lo voy a colocar buscando esa posición tridimensional ideal. ¿Qué buscamos en la posición tridimensional ideal? La posición del implante, el sentido óptico coronal, la angulación, la profundidad. Todo lo que buscamos, todo lo que ven ustedes, todo lo que hacen y programan las cirugías de forma convencional. Eso es lo mismo. En la cirugía guiada, igual que tendría que ser en una cirugía convencional, nosotros usamos lo que se denomina ingeniería reversa. ¿Qué quiere decir la ingeniería reversa? Empezamos por la película como termina. O sea, sabemos qué diente vamos a colocar, si va a ser una corona cementada, una corona atornillada. ¿Cómo lo hacíamos antes? Y bueno, antes lo hacíamos a través de impresiones, lo mandábamos al laboratorio o poníamos dientitos de stock en el modelo y ahí armábamos nuestra cirugía guiada, porque esto no viene de ahora, esto viene de hace muchísimo tiempo atrás. La diferencia es que ahora lo podemos hacer todo desde nuestro ordenador, ¿sí? A ver, la posición tridimensional de nuestro implante lo vamos a lograr a través de nuestra ingeniería reversa, ¿sí? Primero colocamos los dientes de forma virtual y en base a donde está colocado el diente colocamos nuestros implantes. A mí me gusta hablar un poco de la proeficiencia, que es hacer las cosas rápidas y bien. Al paciente le gusta sentarse y cuanto antes se vaya del sillón, mejor es, ¿no? Pero hay que hacerlo rápido y bien. Siempre, como lo que les dije antes, siempre hay que comenzar por el resultado final. Fíjese en esta secuencia de fotitos, donde empezamos a la izquierda arriba, con esa falta de ese 46, en la fotito del medio podemos ver la muelita y en base a donde está la muela colocamos el implante y generamos a tener una guía quirúrgica. ¿Cuál es el protocolo? El protocolo, cualquiera de ustedes que no tenga nada, no tenga un escáner, no tenga nada, lo van a poder empezar a hacer. ¿Y cómo lo van a hacer? Primero tenemos que tener, obviamente, el paciente. Al paciente lo vamos a escanear, si el que está escuchando tiene escáner, ya sea de mesa o intraoral, escanea al paciente, y si no tengo escáner, ¿qué hago? Le tomo un modelo convencional al paciente, ¿sí? Y se lo mando hoy en día al laboratorio amigo que tenga escáner de mesa. Hoy en día los laboratorios casi todos tienen escáner de mesa, ¿no? A partir de eso, ya vamos a empezar a ver un poquito más adelante, vamos a hacer el diseño digital en un software, que ahora le voy a tirar cuál es, y de ahí podemos fabricar nuestras guías. El software gratuito que todos lo pueden bajar, ¿sí? Se llama uno de los software, porque hay muchísimos y cada día están saliendo más, es este que se llama Blue Sky Plan, Blue Sky Video, ¿sí? Si quieren le pueden sacar una fotito a la pantalla, que los colegas que están escuchando, y después de la charla lo pueden bajar. ¿Sí? Es de forma gratuita. El otro, acá le puse el Blue Sky Video, y el otro programita que se usa bastante para retocar cualquier modelito digital, que también es gratuito, es el Mesh Mixer. ¿Está bien? Entonces, la fabricación de la guía quirúrgica a través de la ingeniería reversa, tenemos la primera etapa, obviamente la fase quirúrgica y la fase restauradora. Para esto, para la cirugía guiada,
tengo que manejar dos nombres nuevos, ¿sí? En el flujo digital de trabajo. Son dos palabritas. Una palabrita o algo, o lo primero que voy a tener es el DICOM, que es el de la izquierda. Los archivos estos DICOM no los dan los tomógrafos, ¿sí? Cuando yo mando, ¿cómo lo hago? Hasta ahora llegó el paciente, se sentó, le tomé un molde, y cuando después de tomarle el molde, un alginato común, ¿sí? Le hago la orden de mandarlo a que se haga el CBCT, la tomografía, y le pido al técnico que te envíe al mail los archivos DICOM de ese paciente. ¿Está bien? O sea que el modelo se lo di al laboratorio, el laboratorio le decís que te lo escanee el modelito, ¿sí? Y al técnico que le hace el CBCT, le decís que te envíe por mail los archivos DICOM. ¿Está bien? Así empezás, sin tener nada. Por ahora no tengo nada, mandé al paciente a hacer un estudio, una tomografía, y le mandé el modelito al mecánico dental para que te lo escanee. Tengo esos dos archivos, el CBCT por un lado y el STL, que sería el otro archivo que me va a dar el escáner. ¿Está bien? Este programita, ¿sí? Y como todos los programitas de cirugía guiada, lo que hacen es machar, se hace un macheo, que ahora lo vamos a ir viendo, entre lo que es el CBCT, que me va a dar el hueso, como es el hueso del paciente, y el STL me va a dar la mucosa y los dientes. Y lo que yo quiero hacer con esos dos archivos es unificar y tener un solo archivo. Si pueden ver, ahora después lo vamos a ver, en esta secuencia que les puse acá, fíjense, en la secuencia 1 tengo el CBCT, ¿sí? Me bajo el programita de forma gratuita, el Blue Sky Bio. El Blue Sky Bio me va a decir, bueno, ingresame el paciente. ¿Qué cosa? ¿El CBCT o el DICOM? Ingresar los archivos DICOM, que es la radiografía. Perfecto. En el 2, fíjense que en el paso número 2, lo que está en amarillo sería el STL. El STL sería el escáner, el escaneado de mi modelito que le mandé al paciente. En el paso número 3, lo que se está haciendo, se está machando el CBCT y los archivos y el archivo DICOM. Y ahí obtengo un solo modelo de trabajo. Y sobre ese modelo de trabajo es el que yo voy a trabajar, que va a ser donde le voy a colocar el implante. Repetimos, todos sabemos que una de las formas de aprender es repetir. Acá voy por ahí un poquito rápido, porque estos son un poquito el tiempo, pero bueno, a mí me gustaría que ustedes saquen algo de todo esto, que es lo más importante. Entonces, miren, así se ve un archivo STL, el que se ve en gris, bueno, eso sería un archivo STL. ¿Cómo lo obtengo? A través de un escaneo, que puede ser en mi consultorio, con un escáner intraoral, que ahí abajo les puse, dos tipos de escáner, ¿sí? O se lo mandé al laboratorio, y el laboratorio lo escaneó, lo puso en un escáner extraoral y me mandó el archivo. ¿Cómo se llama? Archivo STL. Miren, para que ustedes puedan ver, del lado derecho se está escaneando con un escáner intraoral, y del lado izquierdo, en el laboratorio, con un escáner de mesa. ¿Cuál es la finalidad, tanto sea en el intraoral o el que le mandé al laboratorio? Es la misma. ¿Qué quiero tener? La boca de mi paciente de forma digital. Y la boca de mi paciente de forma digital se llama archivo STL. ¿Está claro hasta acá? Bueno. Miren, el objetivo de esto es, como lo vuelvo a repetir, es machar, es juntar la radiografía, la tomografía del paciente con los tejidos blandos y duros, que ese es el archivo STL, fíjense. DICOM, tomografía. STL, el escáner. Y del lado derecho tengo la unificación o la superposición de estos dos. Sobre ese va a ser el que yo tengo que trabajar. Lo volvemos a repetir. Amarillito STL y del otro lado la radiografía del estudio DICOM. Una vez, hay diferentes formas de macharlo, no voy a meterme en eso,
repito porque es bastante, un poquito más larga la charla, tendría que ser, el objetivo es macharlo. Una vez que está machado, acá se pueden llegar a ver en esta imagen, fíjense en la radiografía y fíjense que no puedo señalar porque no me sale el puntero en la pantalla, no sé por qué. Pero si ustedes pueden mirar la línea de puntos que está en celestito, fíjense, esa línea de puntos en ese corte tomográfico sería el STL, la mucosa, ¿sí?, del paciente. Y después sigue la silueta de la muelita. Entonces, la parte celeste es la mucosa, ¿sí?, y la otra parte es el DICOM. Entonces, yo en ese corte, por ejemplo, puedo agarrar una librería de implantes que tiene el Blue Sky Bio, y si no tiene la marca del implante que estoy usando, puedo usarlo de forma universal. Yo puedo ponerle los datos de qué implante voy a colocar, y bueno, ahí se puso el implante, ¿sí?, una vez colocada la muelita. Entonces, eso es la ingeniería reversa. Primero hago la restauración, y en base a restauración coloco mi implante. Y se genera una guía quirúrgica. Esto es una frase que para mí es buenísima, que si lo escucho lo olvido, si lo veo lo entiendo, y si lo hago lo aprendo, ¿sí? Uno tiene que hacer para poder aprender, porque si lo escuchás nada más, mañana te olvidaste todo, ¿sí? O sea que tenés que empezar, si hoy lo viste, andá mañana o bajátelo en la computadora, empezá a jugar con todo esto, y lo tenés que hacer para poder comprender y hacerlo. Vamos a mostrar en este ejemplo, fíjense cómo se ve en el Blue Sky Bio, todas estas son fotos tomadas del Blue Sky Bio, donde puedo ver en estas diferentes ventanas y los diferentes cortes, en estas ventanas y cortes es donde yo voy a colocar no solamente los dientes de forma virtual, sino también los implantes. Esto es el macheo que yo les decía. El programa me deja en una ventana el archivo STL, que sería ese. ¿Tá? ¿Cómo lo obtengo? Dos formas. O tengo mi escáner en mi consultorio, o, acuérdense, le mandé el modelito al laboratorio. El STL. Y de otro lado, el DICOM. ¿Tá? ¿Y qué hace el programa? Los machea, los junta. Fíjense que acá en esta foto tenemos el archivo STL, que sería la mucosa y los dientes del paciente, y debajo el DICOM. Fíjense que los programitas son geniales. Podemos poner el nervio, el dentario ahí como se está viendo, la salida del mentoniano. Podemos jugar. Tenemos diferentes galerías de dientes para poder hacer la ingeniería reversa. Ven ahí, por ejemplo, colocamos la muelita, y una vez colocada la muelita, fíjense que es bastante interesante esta imagen. Miren, de las imágenes que están en la pantalla, la que está arriba a la derecha, donde está en ese corte parasagital, se puede ver la silueta de la muela, ¿sí? Y lo que está en blanco debajo, sería el STL. ¿Qué es lo que me está dando el STL? Me está dando la posición de la encía, ¿tá? Y debajo el hueso. Fíjense que redondeado en amarillo sería el conducto dentario inferior. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a buscar de la librería de implantes el implante ideal para este caso, lo llevamos, lo colocamos, ahí lo estoy colocando, lo ven ahí el implante, la silueta del implante en todos los cortes, ¿sí? El corte de abajo a la izquierda es un corte 3D, que uno lo puede llegar hasta mover para todos lados, es genial, este programita es genial. Fíjense, por ejemplo, en la imagen de las 5 imágenes que está acá, fíjense que arriba a la derecha la muelita está tocando, es como que estaría debajo presionando la mucosa, ¿sí? Entonces ahí uno puede empezar a jugar con las cosas. Miren, en una imagen 3D, este programita es genial. Si no lo van a usar, yo por ejemplo, en el consultorio mío lo tengo en la computadora que tengo en el consultorio, y les puedo mostrar al paciente, le muestro todo virtualmente, cómo está el implante, cuál es la referencia con los tejidos. Es genial. Lo que necesitamos tener es algo que me dirija la fresa, y a eso se lo llama tubo guía. Ven que ahí lo estoy poniendo.
el tubo guía. Bueno, cajas de cirugía guiada hay unas cuantas. Diego, en New Implant estamos diseñando, yo por ahí estoy dando los tips y están terminando de armar la cirugía de la caja guiada. ¿Sí? Esta es una de las tantas que hay de las cirugías. Y para cirugía guiada tenemos que aprender 3 nombres que son importantes, aparte de saber y poder manejar el programa. Uno de los nombres que era el archivo DICOM, que se los expliqué, que es el que manda el tomógrafo. Otro, el archivo CTL, que también se los expliqué, que me lo da el escáner. Y otro es el offset, ¿sí? ¿Qué es el offset? Ese es el que uno tiene que aprender para poder después hacer los cálculos. ¿Por qué los cálculos? Miren, el offset va a ser la distancia que va de la plataforma que yo voy a usar del tubo, ¿sí? Hasta la plataforma del implante. ¿Ven que dice 9 o 11? Ahí, en esta imagen que tengo acá, me está diciendo 9 o 11. A ver si saco la presentación. Ahí está. Miren, desde esta base hasta la plataforma del implante hay 9. ¿Sí? En esta empresa, en esta caja de cirugía guiada, acá tengo una, para poder mostrárselas. ¿Sí? En esta caja de cirugía guiada, mi offset va a ser de 11. ¿Sí? ¿Qué quiere decir 11? Desde este tutor, que se los voy a mostrar. ¿Lo ven acá? No sé si se llega a ver. Desde este tutor, de la base del tutor, ¿sí? A la plataforma del implante, yo voy a tener 11 milímetros. Y a partir de esos 11 milímetros, por ejemplo, si voy a poner un implante de 10, voy a tener 21 milímetros. ¿Está bien? ¿Para qué me sirve esto? Ahora lo van a ver. No sé si llegó a entender qué es el offset, ¿sí? Que sería el camino intermedio, ¿sí? Desde la plataforma del implante hasta la parte de arriba del tubo que me va a servir a mí como tubo guía. A ver, qué tonto, porque había puesto acá. Miren cómo son estas fresas comparadas a las fresas que nosotros estamos acostumbrados. Acá les estoy mostrando una, ¿sí? De la fresa que nosotros estamos acostumbrados. Son fresas más largas, ¿sí? ¿Por qué? Y porque la fresa miren acá en la imagen, tienen que pasar todo esto hasta llegar a lo que sería la plataforma del implante. ¿Está bien? Miren, estas fresas vienen marcadas como todas nuestras fresas, pero por ejemplo, si yo quiero colocar un implante de 10 milímetros, ¿sí? Yo tengo que tener desde esta ranura hasta el ápice o la puntita de la fresa 21 milímetros. ¿Por qué? 11 es el offset y 10 el implante. ¿Se entiende eso? Esa es la técnica de entender en la programación. Miren acá, yo agarré y puse en este corte, por ejemplo, este implante. Este implante tiene 10 milímetros. ¿Está claro? Entonces, lo que yo tengo que saber en mi programación es que desde este lugar que está acá, la parte más apical del implante, a la parte más superior de este implante, tengo que tener 21 milímetros. ¿Y cómo lo sé? Lo mido, en el programita me da una regla y me dice que si yo tengo desde acá hasta acá 21 milímetros, listo, está bárbaro. Yo sé que si perforo hasta el número 10, ¿sí? Voy a poder poner un implante de 10. ¿Quedó claro? Se lo repetí por ahí bastante porque es una cosa que es importante. Porque no importa con la caja de cirugía guiada que vayas a trabajar, ¿sí? Vos tenés que manejar ese offset y entender lo que es ese offset. Por ejemplo, ¿sí? En este programita, el programita de Blue Sky Bio, en una de las partes que uno va pasando, acá en lo que dice desplazamiento, va a ser que vos vas a mover el offset. Que si vos cambiás, acá dice 9 milímetros, por ejemplo, le ponés 10, lo que va a pasar es que este tubo se va a ir un milímetro para arriba. ¿Está bien? Entonces ahí, ¿qué haces? Medís desde esta plataforma hasta la parte apical, me tiene que dar 21 para poner, por ejemplo, un implante de 10 milímetros. Espero que haya quedado claro. Una vez colocado el implante, uno diagrama y dibuja lo que sería la guía quirúrgica. Acá se está dibujando, ¿sí? Acá haces o programás una guía quirúrgica pequeña.
miren cómo podemos ver la diagramación de la guía quirúrgica, el implante colocado, bueno, bla, bla, bla. Acuérdense de esto, fundamental, el offset. Un poquito más de lo mismo, ahí estaría dibujada ya la guía quirúrgica, ¿sí? Con mi implante. A ver si saco acá, miren. Fíjense, esto, por ejemplo, es una impresión, ¿sí? Una impresión de una mandíbula de un paciente mío, y está impresa con una impresora 3D. Miren qué loco, qué bueno para la gente que está empezando también a colocar implantes, ¿no? Que uno mira, cuando uno está empezando, uno mira la tomografía y dice, bueno, ¿entrará o no entrará el implante? Entonces, ¿qué puedes hacer? Imprimís la mandíbula del paciente y te fijas directamente en vivo si te entra o no te entra el implante. Está genial para uno poder empezar a practicar, y más que nada para la gente que se está iniciando, ¿no? Miren del lado derecho un tipo de resina de impresión y del lado izquierdo otro tipo. Son todos pacientes míos. Miren la analogía de lo que sería una mandíbula impresa, ¿sí? De un paciente, y bueno, arriba lo que sería el archivo. Miren, les voy pasando. Miren qué bueno y qué loco cómo imprimen las impresoras, hasta te imprime el agujero del conducto mentoniano. Miren cómo con el explorador estoy metiéndome en el mentoniano. Bueno, así miles de impresiones 3D. Fíjense, acá lo que hice, voy a sacar esto así por ahí puedo ampliar un poquitito. Miren lo que yo les explicaba. En esta caja tengo, por ejemplo, estos arcos que se ingresan en la guía quirúrgica. Entonces vos ponés este arquito es para esta fresa. Pero lo importante es que es de esta marca, cuando yo llego y veo la segunda marca que yo tenía 10, desde acá hasta la punta de mi fresa voy a tener 21 milímetros para un implante de 10. ¿Está? Vamos a ir pasando. Miren, esto no me acuerdo si era un videito. Ah, sí que había hecho. Vamos para ahí. Miren, acá está la marquita. 8, 10 milímetros. ¿Sí? Acá fresaba lo que hice desde el punto de vista didáctico. Fresaba a mi paciente. Es el hueso de mi paciente. La realidad de mi paciente. Miren que en otra diapositiva corté. Acá lo que hice fue cortar el modelo. Porque quería ver, ahí está el mentoniano, si lo llegan a ver. Mire cómo se ve el nervio. Ahí se puede ver el dentario. Y uno puede hasta medir distancias del nervio de la cortical. Se pueden hacer un montón de estudios de investigación muy buenos con el tema de la digitalización. Vamos a pasar. Este es un casito que les quería traer, un casito solo. Es la programación de un premolar, ¿sí? Donde fabricamos nuestra guía quirúrgica. Es un implante inmediato, había que hacer la extracción, ¿sí? Acá se ve el icon en el fondo de lo que sería el implante, acá estaba la raíz del paciente. Ahí había elegido, miren, este es un implante estandarizado. Yo agarré, como no tenía el archivo del implante, ¿qué hice? Le puse en el programa, bueno, quiero poner un implante de, no me acuerdo si era 4.3 por 13, bueno, y la computadora me tira el implante dibujado, ¿está? Entonces, recuerden, de esta plataforma a esta parte de acá, a la parte más superior del tubo guía, esa distancia se la llama offset, ¿está bien? Es muy importante para poder planificarlo, ¿no? Bueno, ahí mostraba esta guía la imprimí con esa impresora, se llama Anycubic. Yo tengo 2 impresoras, esta es de resina, y tengo otra impresora de filamentos, también, que la utilizo una u otra, depende del caso. Ahí se ve bueno, ahí está la extracción del premolar, obviamente de forma traumática, no vamos a hablar de la cirugía del implante en sí. Colocamos la guía, fresamos, agarramos el implante, lo llevamos y acá hacemos la analogía de lo que sería la parte digital, ¿sí? Cómo había quedado el implante en el programita, en el CAD, y cómo quedó en el paciente. ¿Está? Bueno, esta es la paciente.
A ver si tengo acá un pequeño videito, me parece, para que ustedes entiendan. Mandamos al paciente a hacer un archivo, a hacerse una tomografía, de ahí tenemos archivos DICOM, los empalmamos, lo que está en blanco sería el STL, ¿sí? Sería la altura de la mucosa, programamos a poner el implante, ese es el tubo guía, que va a ser el tubo que me va a dirigir a mí la fresa, ¿sí? Y desde la base del tubo guía a la plataforma del implante sería el offset. ¿Tá? Este es otro tipo de sistema, pero siempre el objetivo es el mismo. ¿Está bien? Miren. Se pasan las fresas con la técnica, o sea, la secuencia de fresado que nos da la empresa. Esta es una propagandita de Blue Sky Bio. Ellos tienen caja y ellos tienen implantes también. Pero para poder empezar a diseñar hay que entender ese tipo de cosas, esos tres nombres. Los DICOM, los STL y el offset. ¿Tá? Y mi recomendación es, empiecen a jugar de forma gratuita, empiecen a meterse en este mundo. Más allá que hagas o no hagas la guía quirúrgica, empiecen a operar a sus pacientes de forma virtual, que eso también te sirve hasta empezar a entender al paciente desde todo punto de vista. Y bueno, de a poquitito, y como una está buenísimo, lo tengo todo y cómo lo imprimo. Bueno, hoy en día hay un montón de lugares donde imprimen cosas 3D. Ustedes les mandan el archivo y te fabrican la guía quirúrgica. Y después te la mandan a vos y colocas tu implante de forma guiada, ¿sí? Sin haber comprado nada. Yo, bueno, lo primero que me compré, fueron el escáner, que yo lo uso mucho para la parte también de prótesis fija, ¿no? Las colonitas las estoy haciendo todas a través de sistemas calcámicos, y después empecé a incorporar las impresoras 3D. ¿Tá? Me parece que voy a cortar la charla acá, porque si no se va a extender mucho. Espero que se haya entendido un poco el objetivo de la cirugía guiada. Esta cirugía guiada no es la cirugía guiada que nosotros escuchamos en su momento no sé si se acuerdan del Nobel Guy, donde eran cirugías guiadas que estábamos muy lejos de eso. Esto es algo que lo tenemos ya instalado acá. No tenemos que mandar nada a ningún lado, a otro país, como se hacían antes. Y la verdad que no hago el 100% de mis cirugías guiadas. No hago el 100%. Voy mechando, ¿tá? Pero cuando hago cirugías guiadas me sorprende el ver cómo queda el implante colocado en la forma ideal que lo programé. ¿Está bien? Como decía uno que decía, opera el modelo 3D, ¿sí? Y relájate en la cirugía. Pero como todo, lleva una curva de aprendizaje, ¿sí? Que no es rápida, pero la verdad es que vale la pena. Bueno, ahí, Julián, me parece que si sigo es como que nos vamos a pasar mucho en el horario, no sé si fue claro. Es complejo, pero cuando uno empieza de a poquito, van a ver que les trae satisfacciones. Buenísimo, Maxi. Me encantó la presentación también. Vimos un poquito también, podría llamarse la nueva escuela de la odontología contra el método tradicional. Sí, como yo dije antes, esto no es una novedad, la cirugía guiada. Mirá, cuando yo estudiaba mi primer curso de implante, me acuerdo que me hablaban de cirugías guiadas, ¿sí? Que las podíamos hasta fabricar nosotros, con estampado de placas, bla, 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 pero esto es algo diferente. No es ni eso, ni es después que fuimos aprendiendo esa de que mandar las impresiones a Nobel para que nos hagan las cirugías, nos hagan los modelitos, la plantilla, no. Esto lo podemos hacer nosotros en nuestro consultorio. Y si no, con algún laboratorio amigo. De a poco, para una cosita más para que el colega vaya viendo las nuevas tecnologías. Buenísimo, Maxi. No sé si hicieron alguna pregunta.
Muchas gracias. Nada, vamos felicitando, por ahora no hay preguntas. A ver, dirigidas hacia vos. Sí, Vamos viendo Maxi, si una se chica te hace. pide el mail. ¿El mail? Sí. Sí, el mail es Maximiliano Sime, a ver si está por algún lado, por acá. A ver si lo tengo acá, che. Ahí está, acá abajo, maximilianosime@hotmail.com. Si no, pueden seguir en Instagram y ahí voy poniendo cosas a veces. ¿Eh? Buenísimo. Bueno, yo tengo un videito del nuevo packaging que estamos desarrollando. Bueno, aprovecho para decirte, bueno, que vos bien dijiste, también de la caja de cirugía guiada, es algo que estamos trabajando en la empresa, pero bueno, lleva mucho laburo y estamos en eso. Bueno, Maxi, te podés dejar de compartir la pantalla. Sí, para que saco. Acá hay una pregunta, Maximiliano, que dice, ¿qué escáner e impresoras usaste en el caso que mostraste? Para que estoy. Ahí está. Disculpame que estaba justo. Salió lo de la pantalla, ¿no? Sí. Sí, 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 perfecto. ya salió. Bueno, acá, justo en el que mostré, lo hice con esa impresora que es una impresora de resina que se llama Anycubic. ¿Eh? Pero si no, utilizo, por ejemplo, acá tengo una. ¿Ven? Esto, por ejemplo, esto que está acá no es resina, sino que esto es filamento. No sé, porque hay diferentes tipos de impresoras 3D. ¿Ah? Yo tengo de dos técnicas diferentes. Bueno, esta se hizo con filamento, ¿sí? Y la otra que había mostrado era con resina. Buenísimo. No sé, eso era la pregunta, Y no. el equipamiento que vos usabas para escanear, te preguntaron. Yo tengo un escáner de Sirona, que es un escáner intraoral. ¿Tá? Pero, como expliqué, ¿no? Por ahí, para empezar, para meterse, empiecen con esto. Tomen modelos y mándenselo al laboratorio. Y ahí que les mande el archivo STL. Y después, tómate el tiempo de por ahí, si mandás siempre al mismo lugar, hacer las tomografías, de empezarle a decir al técnico, mirá, todas mis tomografías que yo te mande, me mandarías por WeTransfer al mail los archivos DICOM. Entonces, esos archivos DICOM vos lo empezás a abrir y a estudiar el caso de tu paciente desde este programa que yo te explicaba hoy, desde el Blue Sky Video. Buenísimo. También, bueno, bueno, hay preferencias entre una impresora y otra. Depende del caso también. Eso, las impresoras sí, lo que van a hacer es, vas a tener mejor o peor calidad de impresión, ¿sí? Pero para una guía quirúrgica convencional no hay tanta. La verdad que yo no he encontrado demasiadas diferencias entre una impresora y la otra. Así que bueno, ustedes también aprovechen si quieren darse a conocer los cursos que están dando, porque tanto Maxi como Sergio están haciendo cursos, van a Bueno, hacer cursos también que... estaban preguntando ahí en el chat por los cursos que damos con Aarón, sí, que llevan el nombre, se agrupan bajo el nombre de implantología desde cero, y en realidad tenemos una modalidad quirúrgica, teórico-práctica, y después tenemos modalidad de protética, que tenemos uno que sería el teórico, y después una modalidad práctica, que hacemos clínica de prótesis. Entonces, damos esos tres cursos fundamentalmente, todos los años, o sea, uno quirúrgico y dos protéticos. De los protéticos, uno clínico y uno teórico y otro práctico. Este año se vieron interrumpidos, entonces estamos haciendo algunas reuniones vía esta plataforma para mantenernos en contacto, pero por ahora el curso no se está dando, ¿no? Así que bueno, eso, si los que quieren conectarse, ahí en el chat dejé el correo electrónico y el Facebook de los cursos
cualquier consulta, estamos a su disposición. Buenísimo. ¿Y Maxi? Sí, yo también tengo unos cursos, no vamos a hablar de implante, así no hacemos la competencia. Tengo un curso de cirugía guiada, que en realidad estamos dictando 3 en la universidad y en mi clínica también. Un curso de cirugía guiada, que lamentablemente no se pudo dar por toda esta historieta del COVID. Lo bueno del curso es que era un curso pura y exclusivamente práctico, donde íbamos a operar 12 pacientes. Le tengo que andar diciendo a los pacientes que lamentablemente que se suspendió todo, pero el objetivo era que el colega venga, darle a los pacientes, se sienten con sus computadoras, diseñen las guías quirúrgicas, las íbamos a aprender a diseñar, después las dejábamos imprimiendo toda la noche acá, todas las guías, y al otro día íbamos a operar. Eran 3 días, uno de planificación y 2 días de cirugía. Pero bueno, lamentablemente, cuando lo demos, lo pondremos en las redes, cuando podamos de nuevo volver a todo esto. Así que bueno, nada. Gracias a todos, los felicito a Sergio y a Aarón, muy bueno. Todo lo que sea la docencia a mí me gusta, me encanta. Y nada, cuando veo docentes, está bueno, me gusta. Así que los felicito a los chicos. Y bueno, otro abrazo para Diego y para vos. Gracias. Sí, gracias. mucho gusto, Maximiliano. Un gusto compartir con vos este espacio virtual. Sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Maximiliano. Un gusto igualmente. Muy interesante tu presentación. Un gusto, gracias. Sí, aguante Telecentro, Aarón. Pobre. Bueno, gente. El jueves que viene. Será. Nos vemos. Abrazos. Chao. Hasta luego. Chao.